Buenas tardes, queridos estudiantes, estimados padres de familia, les saluda el profesor Jason Espinal. El día de hoy vamos a ver el curso de trigonometría y el primer tema será el ángulo trigonométrico. En principio debemos saber que es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice u origen, desde una posición inicial hasta otra posición llamada final. ¿Sí? Debiendo considerar que esta rotación se efectúa en un mismo plano. Por lo tanto, debemos considerar dos tipos de rotación. Una primera rotación, que es en sentido antihorario, es contra las agujas del reloj, ¿sí? Como tenemos aquí lado inicial, lado final, el vértice, y este es el giro antihorario. Y el sentido antihorario, el giro antihorario, tenemos aquí el lado final, el vértice u origen y el lado final. Esta rotación es así como lo marca la flecha y esta es la rotación o sentido horario. Entonces, tomar en cuenta, anote, si el ángulo tiene rotación antihoraria, la medida del ángulo será positivo. Si el ángulo tiene rotación horaria, la medida del ángulo será negativo, ¿sí? Algunas observaciones a considerar: el ángulo, por ejemplo, de una vuelta es aquel ángulo generado cuando la posición inicial, ¿sí? La posición inicial y la final coinciden por primera vez. Luego de cierta rotación lo denotaremos como una V o una vuelta, ¿sí? Aquí una vuelta. También podemos considerar el ángulo de media vuelta, de un cuarto de vuelta y el ángulo de 3/4 de vuelta, ¿sí? Tenemos aquí los ángulos. Ahora, una segunda observación es que los ángulos trigonométricos, a diferencia de los ángulos geométricos, son ilimitados. Por ejemplo, cuando hablamos del ángulo geométrico nos referimos a dos rayos, un rayo OA y un rayo OB, y el ángulo geométrico es el que está comprendido en el espacio entre estos dos rayos. Pero no, aquí podemos considerar, por ejemplo, en este caso, este rayo, y luego de dar un giro, ¿no? Una vuelta completa, puede continuar y dar otra vuelta más, y por eso se dice que es ilimitado, y va a seguir este giro antihorario, es decir, de valor positivo, va a continuar de manera ilimitada hasta el infinito positivo. Y aquí, por ejemplo, si hacemos el giro horario, aquí tenemos completa una vuelta, si continúa, completa otra vuelta, y puede seguir y completando más vueltas con un sentido horario, el cual genera un valor negativo, y esto va a ser de manera infinita. Por eso se dice que la medida del ángulo trigonométrico se puede considerar desde el infinito negativo hacia el infinito positivo, puede tomar todos los valores, ¿sí? Una tercera observación es que para sumar o restar ángulos trigonométricos, esto no se puede hacer a simple vista. Debemos procurar tenerlos en un solo sentido, y lo que se sugiere, o de preferencia, esto sea el sentido antihorario. Para ello se recomienda el cambio de sentido. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa, aquí tenemos su rotación, es horaria. Ahora, si nosotros nos conviene cambiarle el sentido por un sentido antihorario, si le cambiamos el sentido al mismo ángulo, vamos a tener el valor menos alfa, ¿sí? Cambia de signo alfa al cambiar de sentido. A continuación tenemos nuestra tarea, la cual vamos a resolver de manera bastante sencilla. Esta tarea vamos a tener para presentarla hasta el día viernes, ¿sí? Debido a la demora que hemos tenido, puedes presentar esta tarea hasta el día viernes. No hay apuro en ello, ¿sí? La primera pregunta es muy sencilla y te la voy a explicar. No la voy a graficar, no la voy a escribir, pero te la voy a explicar. Tienes este ángulo que es un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Tú a simple vista dirías, ¿no? Alfa más beta es igual a 90. Pero aquí hay un detalle. Beta tiene sentido horario. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Que para sumar o restar, ¿qué nos conviene a nosotros? Y todos tengan un mismo sentido, que todos los ángulos tengan un mismo sentido. Y de preferencia, ¿qué sentido? El sentido antihorario. Entonces, alfa más este ángulo con el sentido cambiado sería menos beta. Alfa menos beta sería igual a 90 grados. Y así resolvemos el primer problema, bastante sencillo. Algo parecido vamos a hacer aquí. X más 50 y tienes 10 menos X.
y este tiene sentido horario. La ideal es cambiarle el signo a este ángulo y poder modificar lo que es el valor de aquí, ¿no? 10 menos x ya no sería 10 menos x, sería x menos 10. Y así, operando con x más 50, lo igualas a 90 y vas a hallar el resultado o el valor que tiene x en el gráfico. Aquí es muy parecido a los dos anteriores ejercicios que te he explicado, solo que ya no igualas a 90, sino que igualas a 180 grados. Lo que tienes que hacer es cambiarle el giro al ángulo que tenga un sentido horario por un sentido antihorario y luego realizar la suma y operación de los problemas, ¿no? Ahora igualando ¿cuánto? Igualándolo a 180 grados porque es un ángulo, aquí vemos ángulos de media vuelta. Aquí también son 180 grados, pero con la diferencia de que aquí tienes, por ejemplo, un valor de 90, ¿no? Esto ya sería un 90 positivo y lo consideras como si fuera un giro antihorario, ¿sí? Sumas x más 10 más 90 más este 30 menos x, tienes que cambiarle el valor, el sentido y cambian los valores. Y así vas a poder resolver estos problemas a continuación. En el caso del problema 8, aquí tienes que igualar todo ¿a qué? A 360 grados, porque es un ángulo son tres ángulos que completan una vuelta, ¿sí? Solo tienes que cambiarle el sentido a aquellos que estén con giro horario, que sería menos 7x. 7x menos... Entonces sería 7x más 3x más 5x, lo igualas a 360. Haces la suma de todas las x y la división entre los 360 entre lo que te dé el resultado y vas a hallar el valor de x. En estos dos últimos problemas también es igual, se iguala a 180 grados, bastante sencillo, yo sé que lo vas a poder resolver. Cualquier duda o consulta que tengas la haces llegar a mi WhatsApp o por la plataforma virtual donde están todos estos materiales colgados desde el día viernes. Agradecerles su tiempo y su atención, que tengan ustedes muy buenas tardes.